Hablar ahora de precios, de rindes, de todo esto que parece difícil de entender para el que no se dedica a la actividad, y por qué las cosas valen lo que valen, y por qué el fertilizante vale lo que vale, y por qué en algunas zonas rinde más, en otras menos. Bueno, tiene que ver con los puertos, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con un montón de cosas. Alejandro Barbieri es productor agropecuario y nos acompaña. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un saludo a la audiencia. Bueno, no se puede jugar tan a ganador, digo, ¿no? O sea, es complicado cuando a veces el Estado fija precios tan finitos para el productor agropecuario que tiene que tener una excelente cosecha para que vaya bien. Y las cosechas no siempre son de excelentes a más, a veces vienen mal también, ¿no? Sí, hay un gran combo de cuestiones de lo climático, digamos, la inversión y también lo que es el Estado. O sea, hoy el gran problema que tenemos como productores agropecuarios, el que tiene una inversión, tanto el que tiene su campo como el que alquila, es que no hay reglas claras y hay una presión tributaria de hace muchos años, porque tampoco es, vamos a hablar claro, no es este gobierno solamente, o sea, se viene de muchos años de castigando a un sector que es el que tendría la posibilidad de llevar adelante una mejora a la economía en general. De hecho, fíjate que tenemos más de 20 años de altas retenciones y sin embargo cada vez vamos a menos. O sea, y puntualmente en esta cosecha queda más en evidencia cuando la gran sequía que sufrió el país, sobre todo la zona núcleo, que digamos es esta parte de la región, hoy por hoy tenés rindes del maíz entre 2.000 y 6.000 kilos, hay algunos mejores, pero realmente hoy para los costos de un maíz tenés que tener mínimo 8.000 kilos la hectárea y no lo están cubriendo. Por eso llama la atención cuando hablan de renta inesperada con insumos que subieron más del triple, o sea, para la cosecha que viene estamos hablando, ¿no? Bueno, de esto habló el ministro de Economía, la renta inesperada, que se habla de 5 millones de dólares, sería creo. No, creo que el ministro tiró algo muy en el aire, que no se sabe a quién va a afectar, o sea, Claro. es como en principio sería para grandes empresas de determinada cantidad de facturación, pero el concepto es ya equivocado, porque no, o sea, la idea es que al que le va bien trate de generar más inversión y que genere trabajo, no seguir extrayéndole, vamos con un problema de base complicado. Bueno, y a ver, te quiero preguntar esto y no poner en carga tuya ni en carga de ningún productor agropecuario el futuro alimentario de la Argentina, porque también a los productores le aplican retención hace 20 años y la pobreza aumenta significativamente, o sea que algo no estarían dando, o sea, en esta contribución, pero siempre hablamos de defender la mesa de los argentinos, Sí. de ver cómo se hace, de ver cómo se logra un punto intermedio en que los precios internacionales no afecten tanto al argentino. El viernes se lo preguntaba a Diego Cifarelli. Diego Cifarelli lo que me decía es, bueno, una alternativa es que lo dejen al productor producir mucho, entonces el sacar un excedente para mantener un precio en Argentina no es complicado. Ahora, si le sacan hasta lo que no tiene, se complica el doble. Miren, un poco vuelvo a lo mismo, luego de 20 años de retenciones altas a todos tanto a los cereales como oleaginosa, o sea, la soja, particularmente hubo solamente 2 años de Macri que el trigo y el maíz no lo tuvieron y realmente hubo un excedente en producción y hubo, por impuesto a las ganancias, ingresos brutos de las provincias, la recaudación se mejoró más que haber tenido retenciones. Después Macri vuelve a imponerlas, porque siempre el sector es el que tiene que... Acá hay un problema mucho más profundo que por ir, no sé si la gente lo va a poder, para explicárselo, el sector tiene una gran incidencia económica en el país, es uno de los grandes promotores de riquezas del país, pero tiene una mínima incidencia política en lo que es las decisiones políticas y macroeconómicas del país. Por una cuestión de que no tiene un lobby organizado, que está muy atomizado, y hay una dirigencia amateur en todas las entidades que cuesta hacer un engranaje para poder llegar a influir en determinadas cuestiones. Entonces,
Esto, digamos, a la política le conviene, porque de hecho es un sector que, a pesar de la política, de las aplicaciones que hacen de impuestos y más impuestos y retenciones, porque aparte del derecho, en realidad estamos hablando de derecho de exportación, de los derechos de exportación, es algo que se saca sobre el bruto del producto, que ni siquiera lo paga el productor directamente, sino que al productor es como el IVA que paga el que va a comprar el pan, se lo descuentan porque no... Lo cobra el exportador. Sí. El exportador, bueno, entonces, digamos, el que tiene en cabeza el tributo negocia con el gobierno y el productor queda atrás, y sin una política gremial seria y profesional a los fines de poder defenderlo. Entonces el sector que siempre termina transfiriendo cantidades y cantidades de recursos a otros sectores de la economía. La de la soja fue más o menos bien, la del maíz fue mala por... Pero la soja en esta zona, que es zona núcleo, estamos en un promedio de 3.800 kilos, que el que alquila sale hecho. O sea, a ver, es... Claro, porque todo se mide en rinde, ¿no? Sí, y costo. Y el costo de la inversión y el costo del alquiler de un campo. O sea, no es que... Y ahora la soja de segunda, que venía muy bien, heló en marzo, o sea que todavía no sabemos qué va a pasar con la soja de segunda. Bueno, eso. Y yendo un poquito más allá, muchos están pensando si van a sembrar o no van a sembrar trigo, si va a haber reducción del área sembrada de trigo, que es otro tema, porque están hablando de que para que te cierre una ecuación económica, yo veía el otro día, dicen, no, tendría que tener un rinde más o menos, dice, de 41 quintales. Sí. Bueno, 41 quintales en esta zona no sale ni por casualidad. Sí, aparte de promedio no. Y aparte el gran problema que el gran problema es el Estado, porque no es que no se pueda hacer. El tema que está la presión impositiva, no solo impositiva, acá tenemos que también hablar de lo que es el diferencial cambiario. Ese es el gran, yo le puse entre comillas el gran robo del siglo, porque es una transferencia de recursos al poder central. O sea, todo esto se maneja en 10 cuadras, entre la Casa Rosada y el Banco Central. Toda esa plata de diferencial cambiario se lo queda el Estado, el Poder Ejecutivo Nacional, sin una ley que lo reglamente ni lo regule, porque eso es plata. Ustedes piensen que todo, no solamente el sector agropecuario, todo el que exporta le pagan 110, 115 pesos el dólar oficial, y ese diferencial de lo que vale realmente el dólar se lo queda el Estado. O sea, y después el que importa, también importa ese precio. O sea que ahí seguimos teniendo transferencia de recursos a otros sectores terrible. O sea, hoy una soja de 600, casi 600 dólares, está el productor, si lo convierte a dólar MEP, a lo que sea, son 200 y algo de dólares. O sea, menos, porque y después más impuestos. Eso hay que restarle todo el impuesto a las ganancias. Eso es retención, es menos diferencial cambiario. Y hoy en día la ecuación económica en un campo, ¿cierra o no cierra? Porque, o sea, no es lo mismo decir, quiero más guita por lo que produzco, merezco más guita que lo que produzco. No, muchachos, estoy al borde de fundirme laburando. Hay en rubros que no conviene hacerlo. De hecho, el trigo hoy... de hecho, se está viendo de otras alternativas, porque no se puede, no es rentable y hay mucho riesgo, porque ustedes piensen que este año la Argentina, o sea, el sector que ni siquiera es primario, porque es la agroindustria, porque la semilla tiene una tecnología que para llegar a eso hay una precisión, o sea, que es todo valor agregado. Primer punto que hay que, para empezar a deconstruir, ya que tenemos las palabras hoy a deconstruir conceptos. O sea, hoy un rinde y una semilla tiene mucha tecnología, es valor agregado en todos lados, cómo se aplica, todo lo que lleva los insumos, la agricultura de precisión, es todo valor agregado. Y hoy, por ejemplo, en el tema trigo, los números son muy finitos. Y eso es lo que quería decir. Hoy el país este año va a invertir entre 25.000 y 30.000 millones de dólares que va a tirar. O sea que el sector va a tirar a la tierra, invertir para ver qué pasa entre el clima, el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Que repito, hay un gran déficit de la dirigencia hoy. O sea, la dirigencia no está a la altura, hace años que no está a la altura. Y es muy difícil estar en las entidades, yo lo digo por experiencia personal.
Acá claro que estoy hablando a título personal, Personal, sí. porque yo hoy soy un productor agropecuario, aparte de abogado soy productor agropecuario, pero no tengo estoy en ninguna entidad, digamos, con un puesto. Pero, o sea, hay un tema de no poder encauzarse y defender como corresponde al sector, cuando tiene una gran incidencia económica, pero casi nula incidencia en lo político. Está bien. Alejandro, ya muchísimas gracias y creo que nos queda más claro lo que hablamos el otro día también con un dirigente de Pergamino, de la sociedad rural en este caso, que nos decía, bueno, nosotros vamos al tractorazo. No nos acompaña CRA, pero nosotros vamos. Yo creo que te cierro con esto. El tema es ver, o sea, si no está esta propuesta del tractorazo, cuáles son las propuestas que la dirigencia agremiada, yo soy agremiado, está proponiendo ante la situación grave que está sufriendo el sector. O sea, alguna medida concreta. Bien, eso es lo que están esperando muchos productores. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.